Instituto Mexicano del Transporte. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el seminario IMT. A continuación les voy a presentar la implementación de realidad aumentada para problemas en el transporte. Este es un proyecto que se terminó a finales del año pasado. Fue la implementación de la realidad aumentada, de esta nueva tecnología a través de servicios web. De hecho, más adelante vamos a platicar de ellos para poder resolver problemas del transporte. Principalmente el objetivo era, como les decía, identificar o mostrar información a los tomadores de decisiones, de indicadores que pudieran, que se vieran reflejados con respecto a la infraestructura carretera, sobre cualquier medio de transporte. Y bueno, este es un proyecto exploratorio para poder identificar cómo se trabajaban estas tecnologías. Ahora, el contenido de la presentación, vemos lo que son las tecnologías inmersivas, vemos lo que es la tecnología de realidad aumentada, vemos lo que es la implementación de la realidad aumentada. Bueno, de manera general se van a estar viendo cómo se está comunicando con estos servicios web, y posteriormente vamos a ver el desarrollo de los resultados de las aplicaciones y finalmente lo que son las conclusiones. Las tecnologías inmersivas es una tecnología que nos ayuda a poder visualizar información en nuestro entorno o en nuestro ambiente, pero es información virtual. Nos tratan de dar o nos ofrecen experiencias nuevas con las cuales nosotros podemos interactuar, dependiendo claramente, de qué tipo de tecnología. Y con esto nosotros vamos a tener contacto a través de nuestros sentidos. En el caso, por ejemplo, de la realidad virtual, es a través del sentido de la vista, en ocasiones es el sentido del tacto. En el caso de la realidad aumentada, va un poquito más enfocado sobre la vista o sobre la visión. Entonces, por ahí de 1994 se definió esta clasificación para poder diferenciar bien estos términos, esta tecnología de lo que es realidad virtual y realidad aumentada. Realmente, en muchos casos, muchas personas tienen la confusión de utilizar realidad aumentada como realidad virtual y realidad virtual como realidad aumentada, y realmente no es así. De hecho, por ejemplo, un claro ejemplo o una aplicación que se volvió muy famoso hace unos años, por ejemplo, fue lo de Pokémon Go. Entonces, eso es realidad aumentada. Realmente lo que nos ofrece es una experiencia en la cual nosotros tenemos una interacción de objetos virtuales con nuestro entorno real. Y todo esto es en tiempo real. En el caso de la realidad virtual, no hay como tal una interacción con objetos reales. Realmente nos integran dentro de una experiencia completamente nueva, y todo lo que vemos a nuestro alrededor es virtual. Entonces, esa es la gran diferencia entre ambas tecnologías. Y bueno, por ejemplo, ahí tenemos algunos ejemplos de los lentes de Google que se estuvieron desarrollando para realidad aumentada. Y en el caso del Oculus, que también es muy conocido para los que han estado, a los que se han metido un poquito más sobre la idea de realidad virtual. Entonces, de manera general, lo que es la realidad aumentada tiene ciertas características que debe cumplir para que nosotros la consideremos como realidad aumentada. O bueno, algunos algoritmos o algunas actividades que realiza para poder proporcionarnos o para poder ofrecernos esa experiencia que les comentaba. Tenemos lo que es el procesamiento de imágenes. Ahí utiliza algunos algoritmos para poder reconocer todas las imágenes que está cargando. Puede ser a través de fotos, puede ser a través de video. Comúnmente es a través de video, porque en realidad aumentada se busca que sea todo en tiempo real, lo que es el cómputo en tiempo real, lo que les comentaba. Seguimiento de movimiento. Cuando nosotros utilizamos una aplicación de realidad aumentada, nosotros debemos de identificar en dónde se encuentra nuestro dispositivo y cómo se va moviendo para identificar su entorno y que pueda interactuar con este entorno. También tenemos algunos algoritmos de reconocimiento de patrones, proyección de imágenes, que bueno, esto va sobre la proyección de objetos 3D, objetos digitales 3D. Y extracción de características, que es de manera general lo que va obteniendo de información, sobre todo, bueno, en el caso de los videos. Entonces, nosotros podemos ver la realidad aumentada como si fueran capas superpuestas digitales dentro de nuestro entorno, como si nosotros estuviéramos viendo algo y de repente se aparece algo digital, algo que realmente no existe. Entonces, nosotros ahí ya podemos interactuar con ese nuevo objeto. Algo que también debo de mencionar es que la realidad aumentada está muy enfocada para la visualización. Al final, realmente la tecnología es solo que nos muestra datos de una manera muy diferente, y de hecho se apoya de otras tecnologías para poder ofrecernos estos resultados. De hecho, si se fijan aquí en la mayoría de estas operaciones que realiza, se podrían considerar algoritmos de inteligencia artificial para poder resolver esos problemas que está tratando de generar. Entonces, de manera general, la realidad aumentada se ha estado trabajando con muchos proyectos alrededor del mundo. Lo que nosotros hicimos fue
dividirlo en tres, o lo clasificamos en tres secciones, lo que es la parte de vehículos terrestres o aplicaciones para vehículos terrestres, desde una perspectiva de infraestructura y desde los sistemas de navegación. ¿Cómo mejora estos? Entonces, en el caso de la primera aplicación, nosotros podemos encontrar diferentes proyectos, pero de manera muy general se clasifican en dos. Uno donde nosotros tenemos una interacción como humanos y otro donde se tiene la interacción desde una máquina. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de los humanos, bueno, nosotros podemos ser, nosotros cuando conducimos algún vehículo, nosotros vemos los señalamientos. Entonces, los proyectos que se han estado desarrollando es para poder resaltar esa información al conductor, para que pueda decir, mira, que hay un señalamiento de este estilo, o no alcanzaste a leer esto, o vas a exceso de velocidad, sin que tenga que utilizar algún otro dispositivo. Todo lo va a tener con estos dispositivos de realidad aumentada que ya están para poder evitar que el usuario tenga contacto con este. Entonces, podemos mostrarle mucha información. Pero muchos otros proyectos los han enfocado para simulaciones. Simulaciones desde un enfoque de vehículos autónomos, que bueno, últimamente se ha vuelto, ha estado en un gran auge, y se han desarrollado muchas aplicaciones y se han desarrollado muchos vehículos que tienden a que ya todo sea autónomo. Entonces, lo que utilizan la realidad aumentada es para generar objetos virtuales mientras el vehículo está siendo probado, y estos objetos virtuales lo ponen en riesgo. Y lo que quieren identificar es cuáles son los resultados o cuál es la toma de decisiones que toma ese vehículo autónomo, y realmente, pues, si está correcto o no está correcto. Y ya con eso pueden ajustar los algoritmos de toma de decisiones de estos vehículos para que puedan evitar esos accidentes, por ejemplo. Desde una perspectiva de infraestructura, bueno, por aquí de nuestro lado derecho tenemos una aplicación que se desarrolló en Taiwán. De manera general, es recolectar información de cómo se encuentra la infraestructura carretera y le dan un monitoreo de manera geoespacial. Entonces, cualquier persona puede bajar la aplicación, se ubica en cierto lugar donde vea, por ejemplo, un bache, y lo que hace es pone la cámara, y el algoritmo de realidad aumentada, al final de cuentas, va a tratar de hacer ese análisis con inteligencia artificial para saber qué tanto daño tiene esa infraestructura. Y ya posteriormente se manda la información al servidor donde tienen el sistema. Otro ejemplo claro es cuando algunas aplicaciones que nos muestran información de cómo quedaría o cómo sería la construcción o una construcción nueva de cualquier tipo de infraestructura. Bueno, lo incluí porque también lo han utilizado para la parte carretera, pero lo utilizan para cualquier tipo de infraestructura, y lo que hace es mostrarles de manera digital cuáles, bueno, en primera les muestra datos del terreno, y en segunda les muestra datos de si hicieran una construcción en ese punto, cuáles serían los resultados, si estaría bien, si no estaría bien, cuáles efectos tendría, si tendría algunos problemas. Entonces, esas son algunas aplicaciones que se han trabajado desde una perspectiva de infraestructura. Y finalmente, para la parte de sistemas de navegación, se ha trabajado tanto desde un enfoque aéreo como desde un enfoque marítimo. La idea que busca es mostrarle información a los conductores de estos vehículos, información que sea representativa para tomar decisiones y para poder hacer cambios dentro de sus rutas, por ejemplo, o para poder hacer cambios. En el caso de la información marítima, bueno, les muestra que la información es geoespacial, informa lo que son tiempos, y en el caso de lo que es los sistemas aéreos, bueno, hay uno que otro sistema aéreo, realmente no hay tantas aplicaciones de realidad aumentada como se creería, realmente muchos se encuentran en prototipo, pero en el caso del sistema aéreo es para mostrarle la información y hacer, bueno, información que de una u otra manera tiene que analizar la persona que va conduciendo el vehículo, pero bueno, es información relevante y ya no tiene que andar cambiando de vista para poder tomar esa información de otro lado. Posteriormente, lo que es la tecnología de realidad aumentada se ven desde dos enfoques. Nosotros vemos lo que es la parte de software y lo que es la parte de hardware. Como les decía, la parte de la realidad aumentada realmente no trabaja sola. Entonces, se basa o utiliza algunos algoritmos de otras tecnologías para poder mejorar. Entonces, para el caso del software, y hablando de los algoritmos, nosotros tenemos lo que es mapeo de localización simultáneo, que realmente, bueno, de hecho más adelante les voy a explicar. Son 4 elementos básicos, lo que es algoritmos de mapeo de localización simultáneos, lo que son los sistemas sensoriales, tenemos lo que son los filtros y tenemos puntos de referencia. Bueno, para el primer caso, en lo que es SLAM, se manejan 5 actividades. La primera es bueno, lecturas de odometría y predicción de la ubicación. Realmente lo que hace esto es, bueno,
SLAM se desarrolló para poder resolver el problema de un robot y el cómo se iba moviendo y cómo iba reconociendo cuáles eran los movimientos que tenía que hacer para, por ejemplo, no chocar con algunas otras cosas. Entonces, estos algoritmos se basaron para poder ayudarle al robot a tomar mejores decisiones. Entonces, la primera actividad lo que hace es decir, ¿dónde está este agente? Y en cómo se encuentra su entorno alrededor de él. Si tiene algunos objetos cercanos, si no los tiene, cuánto puede avanzar hacia un lado, cuánto puede avanzar hacia otro lado. Entonces, la primera actividad es eso, reconocer su ambiente, reconocer su posición, reconocer su orientación. Posteriormente tenemos lo que es la lectura de la información de algunos sensores y asociación de datos, que de manera general, dentro de este algoritmo se ocupan puntos de referencia. Estos puntos de referencia son algunos sensores que se encuentran ubicados estratégicamente para poder apoyar al robot a ubicarse. Es como si fuera una ubicación, una ubicación desde diferentes puntos. Bueno, toma, por ejemplo, 4 sensores y desde estos 4 sensores puede, sabiendo la distancia que existe entre cada uno de los sensores, puede identificar claramente en dónde se encuentra entre esos 4 sensores. Posteriormente, la siguiente actividad que realiza es predecir cuál sería el siguiente paso y cómo se modificaría lo que es todo su entorno. Entonces, bueno, si va a dar un paso hacia adelante, lo que es el robot, hablando de la base del por qué se desarrolló este algoritmo, bueno, si va a dar un paso, ¿cómo se va a ver reflejado ese cambio con respecto a todos esos puntos de referencia, con respecto a su orientación y con respecto a su posición? Entonces, bueno, posteriormente tenemos lo que es la actualización de los puntos de referencia, que viene relacionado un poquito con lo anterior. De hecho, en la parte de la correlación utiliza algunos algoritmos de predicción, algunos algoritmos para poder identificar cuánto puede avanzar, cuánto no y cuánto sería necesario para. En el caso de la actualización de los puntos de referencia es, bueno, ya que di el paso, ahora sí, cómo se ve reflejado con respecto a todos los demás sensores. Y finalmente, en caso de que nosotros necesitemos más sensores, el robot, o bueno, en este caso un agente, que en este caso es inteligencia realidad aumentada, puede anexar puntos de referencia para que pueda actualizar la posición y pueda avanzar mucho más distancias. Porque, bueno, independientemente de cuántos puntos de referencia tengamos, si nosotros seguimos avanzando con realidad aumentada, pues bueno, o con un dispositivo que tenga realidad aumentada, pues bueno, realmente va a haber un punto en el cual vamos a sobrepasar ese límite y necesitamos más puntos de referencia. Entonces, para cada una de estas actividades se utiliza diferentes tipos de algoritmos y posteriormente viene lo que es la parte de sensorizado, la parte de estos sistemas sensoriales que obtienen la información. Manejan lo que son, de manera muy general, lo que son 3 tipos de sistemas, lo que son los basados en láser. Bueno, un ejemplo muy claro aquí tenemos lo que son los LIDAR. En el caso de los sistemas basados en sonares, muy parecido a los sistemas que se tienen, por ejemplo, en los vehículos marítimos para identificar los objetos en el mar. Y en el caso de los sistemas basados en visión computacional. Estos últimos utilizan algoritmos de inteligencia artificial para poder mejorar y para poder optimizar los resultados. Y lo que hacen es el reconocimiento de todas las imágenes y van identificando algunos patrones, o van identificando algunos objetos, y van identificando tal vez son objetos estáticos, objetos dinámicos, van identificando cada característica de todo el entorno que tiene, siempre y cuando se encuentre dentro de ese video que está grabando el dispositivo. Posteriormente tenemos lo que son los filtros. Estos filtros son los que se utilizan de manera muy general sobre se apoya sobre los sensores y optimiza lo que son las actividades que se utilizan en el algoritmo de SLAM. Y utiliza 3 tipos de filtros: los filtros de Kalman, los filtros de partículas y la maximización de expectativas. Los 3 filtros se basan en filtros de Bayes. Entonces, de hecho, por eso aquí les puse un ejemplo de estos algoritmos de Bayes para poder identificar o para poder clasificar información y, de acuerdo a las probabilidades, identificar cuál sería el objeto más probable o el menos probable. Y bueno, estos 3 filtros son una combinación con otros. Por ejemplo, en el caso de los filtros de partículas son filtros de Bayes, y además de los filtros de Bayes se incluye lo que es simulación Monte Carlo para poder hacer hacer iterativa esos resultados y para poder retroalimentar el sistema. En el caso de maximización de expectativas se utiliza el algoritmo de máxima verosimilitud para optimizar ese clasificado o esos filtros. Entonces, y bueno, finalmente tenemos lo que son los puntos de referencia. Entonces, siguiendo toda esta información o todos estos algoritmos que les platicaba anteriormente, pues bueno,
ya nosotros podemos identificar cuáles son estos puntos de referencia y aquí se utilizan algunos otros algoritmos para actualizar esa información. Bueno, esa actividad que realizaba el SLAM o esa operación que realizaba el SLAM, bueno, internamente también necesita otros algoritmos que necesitan estar corriendo en tiempo real para poder ir actualizando toda esta información y la correlación que existe entre estos puntos de referencia con el dispositivo que se está moviendo. Entonces, aquí tenemos algunos de los dispositivos de realidad aumentada. Esto va un poquito más sobre la parte de hardware. Bueno, existen, estos son solo algunos, son como los más representativos, podría decirse, pero todavía hay muchos más. De hecho, algunos son se compran, algunos son todavía experimentales, pero bueno, aquí son algunos que pudieran utilizar en caso de que quisieran implementar realidad aumentada. En nuestro caso, para el proyecto utilizamos lo que es el dispositivo de Vue6. Bueno, pasamos a la siguiente parte, lo que es la implementación de la realidad aumentada. Para poder desarrollar este proyecto tuvimos que trabajar con un sistema de comunicación para poder obtener la información que nosotros queríamos visualizar dentro de esta tecnología. Entonces, ahorita les voy a explicar de manera muy general cómo está ese sistema de comunicación y las herramientas de desarrollo. En el caso de los sistemas de comunicación, nosotros utilizamos algo que se llaman servicios web. De manera general, lo que es la World Wide Web, consortium, definen un servicio web como un sistema que es capaz de soportar la interacción máquina a máquina y a través de una red. Entonces, de manera muy general, ofrece protocolos que permitan la comunicación entre las máquinas o entre los sistemas para poder transferirse información. Comúnmente se utiliza lo que es el protocolo SOAP y el medio de transmisión, el protocolo de transmisión es HTTP, mandando la información a través de XML. De hecho, si se fijan en la pantalla, tenemos lo que es el WCDL, es el protocolo que define cómo se van a estar trabajando estos servicios. De manera, bueno, toda esta información se la da al cliente que lo quiere trabajar como un XML. Entonces, de manera muy general, lo que hacen los servicios web es, bueno, nosotros tenemos una entidad que registra toda la información de todos los servicios web que están disponibles y posteriormente un cliente llega y dice, yo quiero acceder a un servicio web y necesito esa información. A ver, va con el que tiene todo ese registro de información y le dice, bueno, yo necesito este servicio web, ¿cuál es el que me puedes ofrecer? Entonces, posteriormente, esa entidad le manda la información que es la forma de comunicación o es el endpoint en donde se tiene que conectar para poder obtener la información que necesita. Ya que tiene esa información, ahora sí, posteriormente se comunica con ese proveedor de servicio. El proveedor de servicio para poder, bueno, en caso de que haya algún cambio, en caso de que anexe más servicios, lo tiene que actualizar directamente a esa entidad que registra los servicios para que siempre esté, para que toda la información esté disponible en tiempo real. Algo que sí tengo que aclarar en esta parte es que hay que diferenciar en lo que es un servicio web y una aplicación web. Es muy común de que se hace como esa confusión. En el caso de la aplicación web es las aplicaciones que comúnmente conocemos, las aplicaciones con las cuales nosotros interactuamos. La particularidad que tienen es que siempre debe de haber una persona que esté ahí enfrente interactuando, realizando operaciones, dando clics dentro del sistema para que el sistema haga algo. En el caso de los servicios web, no. En el caso de los servicios web es, imaginando que nosotros tenemos un sistema X, tenemos un sistema Y y queremos que se comuniquen entre sí. De una u otra manera no va a haber interacción humana que diga, mira, tú tienes que pasarle este dato a este, tú tienes que pasarle este dato a este. No, no, no. Realmente estos dos sistemas se tienen que comunicar solos. No, bueno, de una u otra manera hay relación con los humanos porque nosotros somos los que tenemos que codificar esa comunicación, pero ya cuando hacen la conexión no hay nadie o no hay una persona que esté diciendo qué sí se pasa y qué no se pasa. Realmente los sistemas lo hacen automáticamente. Entonces es como la diferencia de... Esto se enfoca un poquito más para desarrollar proyectos escalables, esto se desarrolla un poquito más para poder mejorar la comunicación entre los sistemas en caso de que existan muchos sistemas y queramos información cruzada entre estos, pues bueno, esta es una buena estrategia. De manera muy general, lo que hacen las personas es, bueno, si nosotros tenemos este sistema y queremos datos para poder procesarlos posteriormente y mostrarlos en mi sistema, pues bueno, necesito acceder a ese sistema, tengo que revisar dónde se tiene que descargar, descargo el archivo, posteriormente en mi sistema tengo que leer ese archivo, tengo que razonar si la información que necesito está ahí o no está ahí. Entonces, todo eso lo tiene que hacer un humano, así es como se hace normalmente. Pero esto ya no, esto ya es dejar a una persona que codifique, que esa comunicación entre diferentes sistemas y que los sistemas hablen por sí solos. Posteriormente, como les decía, bueno, en el caso de la arquitectura de servicios web, así como lo definieron en la W3C,
Ellos lo que hacen es definir un conjunto de protocolos que permiten esa comunicación entre estos sistemas, o bueno, entre esta comunicación máquina a máquina. Aquí tenemos diferentes capas. Tenemos una capa donde nos muestra cuáles son los protocolos de comunicación, que bueno, de manera general son HTTP, HTTPS, SMTP, FTP. Tenemos lo que es SOAP, que era lo que les comentaba hace rato. Es un protocolo que hace el encubrimiento de cuál es la información que se va a transferir, y el lenguaje en el cual va a transferir esa información es a través de XML, que es la capa de información. Posteriormente tenemos lo que es la capa de los servicios web, que de manera general tiene el cómo están funcionando o la funcionalidad que tiene cada uno de los servicios. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos agregar un dato, bueno, en esta capa en XML le explica al usuario cómo tiene que hacer las operaciones para que ese servicio trabaje de manera correcta. Y en el caso de la UDDI, pues bueno, es como ese registro de todos los servicios existentes. Aquí no tiene como tal un protocolo definido que diga XML, por ejemplo, pero es donde tiene la información de todos los registros que están activos y que se pueden consultar o que se pueden acceder o que se pueden hacer peticiones. Entonces, posteriormente tenemos lo que es una arquitectura orientada a servicios. Realmente no es que estén tan relacionadas. Sí tienen una relación entre sí, pero no son lo mismo. De manera general, lo que es la arquitectura orientada a servicios no habla de protocolos. En el caso de los servicios, sí. Los servicios sí están hablando de protocolos. Están diciendo, ok, necesitas manejar este XML, necesitas manejar SOAP, necesitas manejar HTTP. En el caso de la arquitectura orientada a servicios, no. Lo que hacen de manera general es definir un marco de trabajo para poder desarrollar proyectos que se enfoquen directamente en la funcionalidad del proyecto en sí. Entonces, de hecho, por eso marqué estos 3 elementos. Son los 3 elementos clave de los servicios. Debe de manejar un contrato, debe de manejar una implementación y debe de manejar una interfaz. En el caso del contrato, define cómo se va a trabajar, cómo se va a resolver ese servicio web, cómo va a atender las peticiones de cada uno de los clientes. En el caso de la implementación, bueno, ya es el desarrollo. Aquí no importa la tecnología. Aquí ya se encarga de desarrollar la lógica de negocio, trabajar los datos, identificar qué operaciones se tienen que hacer. Y posteriormente tenemos la interfaz. ¿Cómo vamos a acceder a ellos? Ok, si nosotros vamos a acceder, por ejemplo, por HTTP, lo vamos a manejar por HTTPS, vamos a utilizar un protocolo de SMTP. Pero esta es la arquitectura en sí. Esta realmente no define que, forzosamente tienes que trabajar HTTP, por ejemplo, o forzosamente tienes que trabajar XML. No, esto es completamente independiente, es algo más abstracto. De aquí, de esta arquitectura, nace algo que se llaman los servicios REST. Entonces, estos servicios REST son como la competencia de SOAP o del protocolo SOAP, aunque, bueno, la diferencia es que SOAP es un protocolo en sí y REST es una arquitectura. La definición de la arquitectura de REST se desarrolló para poder agilizar la comunicación máquina a máquina. Bueno, de manera muy general, cuando nosotros vemos la comparación entre estas dos tecnologías, nosotros nos damos cuenta de que SOAP se encarga directamente o se enfoca directamente sobre las operaciones. Realmente los usuarios van a hacer operaciones, o sea, van a acceder a los servicios para hacer operaciones. En el caso de REST, no. En el caso de REST, si ustedes quieren acceder a un dato, realmente acceden al dato directamente. También tiene otra característica, bueno, es una ventaja que tiene SOAP, es que como es un recubrimiento, como es un protocolo que define cómo tiene que ir enviada la información a través de esta comunicación entre máquina a máquina, tiene mucho mayor seguridad que REST. Realmente SOAP sí se encarga de su propia seguridad, REST no. REST solo se encarga de la comunicación, cómo se tiene que enviar los datos, y esa seguridad se la deja a la parte de infraestructura, la parte de redes. Entonces, es una desventaja, por ejemplo, en el caso de REST. Se tiene que trabajar como algo extra para poder meter seguridad. Una desventaja, bueno, no sé si sea desventaja o ventaja, bueno, al menos desde mi perspectiva, a mí no me gusta tanto XML porque es un lenguaje muy complicado y para poder trabajar con la información que tiene un XML se tiene que descifrar, se tiene que decodificar toda esa información a través de un árbol de DOM y posteriormente con este árbol tenemos que ir a acceder a cada una de las etiquetas y posteriormente a los valores. En el caso de REST, además que sí puedo utilizar lo que es el protocolo XML, también puedo utilizar otros como JSON. Entonces, bueno, JSON estoy seguro que muchos lo han trabajado y realmente es un protocolo muy sencillo. Entonces, es una forma de mandar información de manera sencilla y realmente nos evitamos el andar haciendo toda esa decodificación de un archivo XML para poder acceder a un solo valor. Entonces, sí tiene ventajas SOAP porque XML es un poquito más robusto, es un lenguaje un poquito más robusto, pero por lo mismo de esto, SOAP es un protocolo mucho más pesado. Entonces, para poder realizar la comunicación máquina a máquina,
es mucho más complicado en cuanto a rendimiento que exige de esta comunicación. En el caso de REST, no. En el caso de REST pueden ustedes mandar un archivo JSON y bueno, de manera general son muy ligeros. De hecho, pueden mandar archivos planos con poca información, por ejemplo, y bueno, es fácilmente trabajar con estos datos. En el caso de SOAP, no. En el caso de SOAP, así ustedes solo quieran mandar una palabra hola, tienen que meterle todos los protocolos que el mismo SOAP mantiene para que pueda encriptar todos esos datos. Bueno, en este caso solo es una palabra, es solo, pero aún así tiene que seguir o tiene que darle seguimiento a todo eso. De manera muy general, lo que es SOAP y REST, lo podríamos ver como si nosotros quisiéramos mandar una carta. En el caso de REST, ustedes generan una carta de, por ejemplo, a las de Navidad, y directamente el mensaje lo tienen y ustedes se lo dan a otra persona. Esa comunicación, el cómo están dándole esa carta, bueno, esta carta realmente es rápida, es sencilla. En el caso de SOAP, no. En el caso de SOAP tenemos que comprar un sobre, tenemos que meter la carta dentro del sobre, tenemos que tapar el sobre, tenemos que meter, por ejemplo, ponerle una etiquetita y posteriormente ya lo mandamos. Entonces, es mucho más complicado. Tal vez es un poco más robusto, pero sí es muy difícil de trabajar cuando nosotros queremos o deseamos que nuestros sistemas sean rápidos. ¿Y por qué lo menciono? En el caso de REST se volvió muy importante, o sea, está volviendo muy importante porque se han utilizado mucho para el desarrollo de IoT. Realmente cuando nosotros estamos trabajando con IoT, que nosotros queremos obtener información de algún sensor, realmente no esperamos que haya tanto delay en la comunicación de esos datos. Realmente queremos que sean rápidos, realmente queremos eso en tiempo real. Tal vez se va a tardar un poquito menos que SOAP, pero es más rápido de lo normal. Y son pocos datos. En el caso de que SOAP aunque sean pocos datos, como les decía en el ejemplo, realmente siempre se va a tardar mucho. Entonces, es por eso que se ha vuelto muy importante lo que es la arquitectura REST. Algunas herramientas de desarrollo que se han identificado para realidad aumentada, tenemos lo que es ArtCore, tenemos lo que es Moverio, tenemos lo que es Vuforia, tenemos AppWorks, tenemos en el caso de, se me olvidó el nombre, pero bueno, es el de... no recuerdo bien cómo se llama este loguito, pero bueno, de manera general, todos estos son marcos de desarrollo que definen cómo se tienen que estar elaborando los proyectos o cómo se tienen que elaborar las aplicaciones de realidad aumentada. En el caso, bueno, al menos en nuestro ejemplo de este proyecto, estuvimos trabajando con Vuforia y bueno, más adelante les voy a presentar un poquito más acerca de ello. Bueno, en el caso del desarrollo y los resultados, lo dividimos en esta parte de los servicios web que estuvimos utilizando o los que estuvimos consumiendo, y en el caso de las aplicaciones desarrolladas. Por ahí desarrollamos dos pequeñas aplicaciones de realidad aumentada. Y bueno, en el caso de los servicios web, estuvimos utilizando Google Maps, estuvimos utilizando OpenWeather y estuvimos utilizando un pequeño servicio que desarrollamos para el mapa digital. Bueno, el mapa digital, bueno, es Heraclitus. Recuerdo que por ahí la presentación del Heraclitus fue, si no recuerdo, también en el seminario por ahí de mayo de este año. Entonces, bueno, ahí lo que queríamos era poder migrar este sistema a esta parte de servicios para que nosotros pudiéramos agilizar la información que se estaba transmitiendo y pudiéramos conectar con otros proyectos. Por ejemplo, queremos conectar con el proyecto de drones. Por ejemplo, queremos conectar con otro proyecto como el de logística urbana. Entonces, queremos transferirnos información entre los diferentes proyectos y queremos una comunicación rápida. Entonces, a lo que tendimos fue a seleccionar una arquitectura REST y posteriormente implementamos, bueno, más que nada fue como ejemplo, agarramos estos tres servicios web, bueno, estos dos servicios web y desarrollamos uno. En el caso de Google Cloud, Google Cloud es un servicio que nos ofrece Google, que de manera general se encuentran todas las capacidades computacionales que nos ofrecen para poder consumir. También nos ofrecen lo que es arquitectura, nos ofrecen desarrollo de bases de datos, Big Data, redes, computación, en la nube, desarrollo de IoT, tenemos inteligencia artificial, tenemos también almacenamiento. Entonces, realmente, bueno, es una arquitectura, bueno, no es una arquitectura, es más como un marco de desarrollo, es un framework completo en el cual nosotros solo podemos acceder y, bueno, solo agarramos lo que nosotros necesitamos. En este caso, lo que nosotros nos fuimos fue a Google Maps. Google Maps lo que tiene, bueno, se divide en tres secciones. La primera sección es el cómo nosotros podemos tomar o cómo podemos obtener la información de mapas y cómo podemos obtener la parte de Street View. Bueno, todos conocemos la aplicación de Google Maps. Google Maps solo es como una parte de enfrente que está utilizando el usuario y esta aplicación de celular, esta aplicación web, está consumiendo sus propios servicios para mostrarnos la información. Ellos obtienen sus propios mapas, ellos obtienen lo que es esta parte de Street View, esas fotos que están sacando de las calles, por ejemplo. Entonces ellos consumen sus propios servicios.
Posteriormente tenemos otra API, bueno, se me olvidó mencionarles, estas tres son APIs que nos está ofreciendo Google Maps. Estas APIs, bueno, estas interfaces de Application Programming Interface, nos ayudan o nos proporcionan la comunicación o la forma en que nosotros podemos comunicarnos para poder utilizar la información que ellos nos ofrecen. Entonces, en el caso de rutas, tenemos lo que es la parte de direcciones. En la aplicación de Google Maps, si nosotros queremos ir hacia un punto, de un punto a otro, pues bueno, se genera una ruta y dentro de esta ruta bueno, hay un algoritmo detrás y ese algoritmo detrás no se ejecuta en su celular o no se ejecuta en su explorador web. Realmente hace la petición sobre su API y esa API manda la información de los resultados que se obtuvieron de esa ruta y posteriormente se los muestra en la aplicación. Entonces, también tenemos lo que son matrices de distancia y tenemos lo que es la parte de caminos. Esta es una API que está un poquito más enfocada sobre estas rutas que nos ofrecen las aplicaciones, bueno, en este caso Google Maps, como aplicación más que nada. Y tenemos otra API que se llama Places. Bueno, en este caso nos ofrece la información de los diferentes lugares que tienen almacenados dentro de su base de datos. Nosotros podemos identificar la ubicación geoespacial. Si nosotros le mandamos, por ejemplo, una dirección y nos regresa la ubicación, pues bueno, esa es una petición sobre su API de Places. Y de hecho, cuando ustedes, por ejemplo, abren la aplicación y dicen, vamos a buscar restaurantes. Ok, abren restaurantes y les muestra una lista con diferentes datos de cada uno de los restaurantes. Bueno, eso viene dentro de esta API. Le ponen restaurantes, hace la petición final. También tenemos bueno, el autocompletado en el caso de que quieran, bueno, no sé si se han dado cuenta que en algunas ocasiones cuando están escribiendo alguna dirección, les dice, mira, ¿esta es la dirección que quieres? Bueno, esa es otra particularidad que también ofrece su sistema. Por ejemplo, también las zonas horarias. Y un ejemplo de una petición hacia estos servicios es este. De manera general, estos servicios REST o cómo ellos han desarrollado los servicios REST tenemos lo que es su dominio. Dentro de este dominio tenemos que mandar un formato porque así como lo podemos obtener como XML, lo podemos obtener como JSON y le tenemos que mandar los parámetros. ¿Qué parámetros nosotros queremos hacer? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos generar una ruta, los parámetros serían el punto de origen y el punto de destino. Y esos van ligados en nuestra URL. Entonces, al final, lo que nosotros consumimos en estos servicios REST es una URL. Entonces, es por eso que son tan sencillos de utilizar. Nosotros mandamos esta información, se hace a través de HTTP, HTTPS. Algo que se me olvidó aclararles es que utiliza las diferentes operaciones de este protocolo. Estamos hablando de lo que es get, post, put, delete. Y posteriormente, ya que hacemos esa petición a esa URL, nos regresa información. Y este es uno de los resultados de cómo nos regresaría esa información en el caso de Google Maps. Posteriormente tenemos la siguiente API, que es el OpenWriter. Este es un proyecto que se desarrolló en un centro de investigación de Reino Unido. Y lo que ellos nos ofrecen es información climática de todo el mundo. Y lo que hacen es recolectar información de diferentes agencias, de diferentes centros meteorológicos, y la van recolectando y van haciendo análisis. De hecho, ellos utilizan por ahí lo que son redes neuronales convolucionales para poder hacer análisis predictivos y para poder decir, ok, dentro de un mes van a hacer esto, va a pasar esto en tal lugar. O si en cierta área no hay alguna estación que esté recolectando información, pues bueno, a través de también estas redes neuronales, agarra todos los datos alrededor y empieza a hacer análisis y dice, bueno, en este punto es muy probable que la información que sea es esta, la temperatura es esta. Manejan diferentes parámetros. De hecho, algunos de los servicios que nos pueden ofrecer están catalogados en recopilación de datos meteorológicos actuales y previos, donde nos dan información de algunos días para atrás, nos dan información en tiempo real, algunas horas, en todo lugar en todo el espacio del mundo. También nos dan algunos otros datos, como por ejemplo la radiación solar. Por ahí tienen una API que es de riesgo en el camino. No he consumido esa API, pero imagino que da información o un indicador de riesgos con respecto a esta información meteorológica que va recolectando. Posteriormente también tenemos otra API que se enfoca sobre los datos meteorológicos históricos. Okay. Así como nos da de un mes, por ejemplo, también nos puede dar información de hace años. Y con esos años, bueno, con esos datos es con los que hacen análisis predictivos o con esos análisis hacen esos pronósticos para los días posteriores o para los años posteriores. Entonces, posteriormente también tenemos una funcionalidad que nos ofrecen, que es la colección de mapas. Ellos nos ofrecen todos los mapas que tienen, lo que es mapa de precipitaciones, mapas de relieve, mapas meteorológicos. Bueno, nosotros podemos acceder a estas APIs y vamos recolectando la información que necesitamos. Y finalmente tenemos algunas otras APIs que se enfocan
por ejemplo, en el caso de la contaminación, por ejemplo, en el caso del índice UV, algunos disparadores meteorológicos. Entonces, todos estos datos o todas estas APIs nosotros podemos consumirlas dentro de su aplicación. De hecho, es completamente gratuito. Por ahí, bueno, tienen ahí, algunos de los servicios están limitados porque tienen como una suscripción para que nos puedan liberar todas las APIs que ellos manejan. De manera general, cada una de estas APIs también tiene la capacidad de bajar la información como un bunche de información. O sea, nos mandan como una base de datos, bueno, lógico, como un servicio REST, pero nos mandan la información completa que nosotros necesitemos en cualquiera de las APIs. Creo que eso viene con la funcionalidad de suscripción. Y un ejemplo de esto, bueno, es este. Tenemos lo que es el dominio del sistema o el dominio de la API. Y tenemos los parámetros. Dentro de estos parámetros es donde nosotros le decimos, por ejemplo, nosotros queremos la información meteorológica de aquí de Querétaro. Entonces mandamos la ubicación de la ciudad y nos reenvían los resultados que han generado de ese lugar, dependiendo si es en tiempo real, dependiendo si son antes, dependiendo si es después. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos que va definido en el parámetro, es la información que nos mandan. Y este es un ejemplo de cuál sería el resultado de esta API. Posteriormente, bueno, como les decía, el Heráclitus, un proyecto que ya se explicó, sí, estoy casi seguro que fue en febrero. Lo que nosotros hicimos fue desarrollar un pequeño CRUD para poder recolectar la información de las estaciones nacionales de combustible. Este fue como nuestro primer acercamiento para el desarrollo de servicios web, al menos para el mapa digital. Entonces, lo que nosotros hicimos, tenemos una base de datos con toda esta información y lo que nosotros definimos fueron cuáles serían estos... ¿Cuál sería la ubicación o cuáles serían las URLs a las cuales nosotros tenemos que hacer las peticiones dentro de nuestro sistema y qué información nos va a regresar? Bueno, de manera general, estos son los resultados que nos va a regresar y estas son las peticiones. Si se fijan, ahorita está de manera local, entonces, por lo mismo que todavía seguimos experimentando, todavía no queremos migrarlo para que ya esté acceso libre, pero lo que sí queremos es empezar a desarrollar todos los servicios de todas las capas de información que tenemos en el mapa digital para que puedan ser accesibles fácilmente desde otros sistemas. Y lo comento porque, bueno, muchas empresas realmente como tienen acceso a ese sistema, desarrollan sus propios sistemas, al final ellos no quieren tener una interacción con el sistema en sí. Ellos lo que quieren es solo un dato determinado. Entonces, en lugar de entrar al mapa y, bueno, vámonos a esta capa, vámonos a este punto, qué datos tiene y recolectarlos a mano, aquí directamente nada más es mandarle la información y que el mismo sistema nos regrese esos datos específicos del punto que nos mandaron o del punto que nos solicitaron. Entonces, todavía seguimos trabajando en esto. Esta fue la primera aproximación con esta capa de datos. Y posteriormente hicimos dos aplicaciones, uno que fue en desarrollo nativo y otro fue en desarrollo híbrido. En el caso del desarrollo nativo, nosotros tenemos la particularidad en el caso de Vuzix, que ellos ya nos ofrecen ciertas APIs del sistema operativo que ya realizan ciertas operaciones. Entonces, bueno, tenemos los lentes, bueno, de hecho no les traje los lentes para poder mostrárselos, pero tenemos los lentes y lo que tienen los lentes es, dentro de uno de los lados, creo que es del lado derecho, aparece un cuadrito. Y en este cuadrito es donde nosotros empezamos a utilizar el sistema operativo del dispositivo. Entonces, para poder trabajar en ese sistema operativo, para poder hacer ciertas operaciones, bueno, todas estas son características que nos ofrecen. Y estos son algunos de los ejemplos de cómo se visualiza dentro del dispositivo. Exactamente como ven este cuadrito, así es como se ve en el lente. Posteriormente pueden generar aplicaciones que directamente ponga las figuras, por ejemplo, como Pokémon Go, o directamente ustedes pueden trabajar con otras funcionalidades. Tiene una capacidad de que reconoce voz. Entonces, nosotros podemos desarrollar esas aplicaciones que cuando nosotros digamos, dime la dirección, que automáticamente el dispositivo reconozca la voz y le mande la ubicación o le mande esos datos que está solicitando, en este caso la dirección. Entonces, bueno, aquí les muestro lo que son los resultados de las peticiones a los servicios web que les había mostrado anteriormente. Y posteriormente hicimos un desarrollo híbrido. En el caso del desarrollo híbrido, bueno, la particularidad o la diferencia que existe en la parte de nativo y en la parte de híbrido es que en el caso de nativo se desarrolla específicamente para un sistema operativo de cualquier dispositivo. Por ejemplo, si nosotros queremos manejar un Android, tenemos que desarrollar específicamente para Android. También ahí tenemos, por ejemplo, lenguajes de programación como Java, tenemos, por ejemplo, Kotlin. Pero si nosotros queremos desarrollar para iOS, bueno, no podemos utilizar Java ni Kotlin. Tenemos que utilizar, por ejemplo, Swift o tenemos que utilizar Objective-C. Entonces, pues bueno, esa es como la diferencia del nativo con respecto al híbrido. El híbrido lo que hace, ya nos ofrece ciertos ambientes de desarrollo integrados
para poder resolver el problema, para poder ofrecer resultados. En este caso utilizamos Unity, como les había mencionado, utilizamos Vuforia. En el caso de Unity, pues bueno, es un motor de desarrollo de videojuegos. Si algunos lo conocen, se darán cuenta de eso. Entonces, lo que nos ofrece Unity es que nosotros podemos desarrollar cualquier tipo de sistema y posteriormente lo único que tenemos que hacer es que de Unity bajemos el SDK y lo instalemos de Vuforia, bajemos el SDK y lo instalemos en Unity y automáticamente Unity, para poder compilar y para poder correr el programa, ejecuta los comandos que estamos descargando del SDK y nos regresa este archivo binario que se va a ejecutar directamente en el sistema operativo que nosotros queramos. Entonces, partiendo de Unity, podemos desarrollar un sistema para iOS y un sistema para Android, podemos desarrollar un sistema para Windows. Entonces, esa es la ventaja, no se tiene que codificar para cada sistema operativo diferente. Hay tres particularidades, tenemos que utilizar lo que es la gestión del motor de Vuforia en Unity. Esos algoritmos que les explicaba al inicio, Vuforia ya no los ofrece en su SDK, entonces ya nada más tenemos que empezar a ejecutar esas operaciones o tenemos que mandar llamar esas APIs que nos están, o esas funciones que nos están ofreciendo. Tiene otra particularidad que se llama inserción de assets, algo que le llaman viewmarks. Estos viewmarks, cuando entran a la página de Vuforia, ustedes pueden visualizar un sistema en el cual ustedes pueden meter información, por ejemplo, una base de datos de imágenes, y automáticamente ese sistema nos los regresa codificados para que ya nosotros los podamos trabajar directamente en Unity. Entonces, ya nos facilita o ya nos agiliza el desarrollo, al menos en el caso del modelado 3D. Bueno, la administración de esa base de datos de los modelos 3D. Al final de cuentas, los modelos los vamos a estar trabajando en Unity. Y en el caso de la configuración de los elementos de Vuforia, era lo que les decía, tiene diferentes cosas que se tienen que trabajar. Por ejemplo, tenemos que configurar el SDK, tenemos que descargar esa base de datos de los viewmarks. Claramente viewmarks, todas estas son como opcionales. De hecho, si ustedes no quieren manejar viewmarks, que bueno, les aconsejaría que sí, porque realmente es muy sencillo, realmente se entran a una página, eligen las imágenes que quieren y automáticamente hacen la codificación. Pero todos estos son opcionales, todo lo pueden codificar, todo lo pueden trabajar en Unity, pueden desarrollar su propia aplicación directamente en Unity, jalar los propios modelos 3D, de hecho si quieren desarrollar los modelos ahí mismo, pues bueno, los pueden desarrollar desde cero. Pero estas son como apoyo para que nosotros desarrollemos más rápido. Entonces, la aplicación que se desarrolló, en este caso, fue una aplicación en la cual se tiene una interfaz, realmente estamos viendo de fondo cualquier cosa, es una cámara de video, y de hecho lo que hacía era poner un logo. Entonces, lo que hice en The Viewmarks, guardé la imagen del logo de laboratorio. Entonces, en el logo de laboratorio, cada que el algoritmo identificara esa imagen, iba a hacer algo. Entonces, si yo pongo cualquier imagen, en este caso el logo del instituto, realmente no hace nada. Hasta que aparezca o hasta que el algoritmo de realidad aumentada detecte la imagen del logo del laboratorio, es donde nos va a cambiar la interfaz. Y bueno, de este lado, por ejemplo, tenemos, de nuestro lado derecho tenemos un cuadrito donde nos muestra información que es la información que nosotros vamos a consumir de las APIs de los servicios web que les habíamos mencionado anteriormente, y posteriormente nos va a mostrar un modelo en 3D. Así como lo hace Pokémon Go, así lo hace aquí. Entonces, en este caso, le dije que pusiera un camioncito. Entonces, igual también lo que hice fue agregar un botón de actualización, porque por problemas de rendimiento, y bueno, como estuvimos utilizando una versión anterior del Vue.6, entonces se tardaba un poquito en hacer los análisis, más que nada porque, bueno, en el caso del desarrollo de Unity, como tiene que bajar y tiene que instalar muchas más librerías y tiene que hacer mucho más operaciones, bueno, es un poquito más pesado. Entonces, por eso le costaba un poquito al dispositivo poder realizar estos análisis, y por eso fue que integré ese botoncito para poder actualizar la información de que nos están mostrando las APIs. Y bueno, finalmente, para las conclusiones, de manera muy general, en lo que estuvimos, como les decía, era un proyecto exploratorio para poder trabajar o para poder identificar cuáles eran las ventajas que nos ofrecía la realidad aumentada como proyecto, como visualizador de datos para los tomadores de decisiones. Entonces, bueno, obtuvimos muy buenos resultados, revisamos cómo han estado trabajándolo. Hay muchos, todavía podríamos decir que es todavía una tecnología que está emergiendo. De hecho, hubo un momento en el cual no le dieron tanta importancia y empezó a decaer. De hecho, desde que empezó desde que salió la aplicación de Pokémon Go, más o menos por esas fechas fue cuando empezó a retomar fuerza y empezaron a desarrollar mucho más proyectos sobre esto.
Ya empezaron a identificar cuál era realmente el objetivo de la tecnología de realidad aumentada. Y posteriormente, bueno, desarrollamos lo que son nuestros experimentos. Ahorita, por ejemplo, el servicio web del mapa digital no está corriendo. De hecho, bueno, está de manera local en el servidor que tenemos ahí trabajando, pero bueno, si quieren acceso o si quieren conocer más acerca de cómo se están trabajando las demás APIs, bueno, ya se pueden acercar conmigo sin problema. Entonces, otra de las conclusiones que tuvimos es que realmente vimos cómo se trabajan estos servicios web, cómo se implementan, cuál es la arquitectura de esta parte de servicios, cómo se están manejando los servicios REST, y bueno, ya pudimos lograr esa comunicación. Es una comunicación efectiva, tanto con otros servicios que no se encuentran aquí en el instituto, como con servicios que vamos a empezar a desarrollar aquí. Entonces, bueno, estas son algunas de las referencias que se estuvieron trabajando para toda la investigación. Y bueno, sí, solo son algunas. Y bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Bueno, aquí tienen mis datos y si tienen preguntas, como les decía, si quieren hacer alguna comunicación con los servicios web, por ejemplo, los que les había mostrado, pues bueno, solo acérquense conmigo, les explico cómo se hace. Realmente es muy sencillo, realmente se pueden hacer peticiones en 5 o 10 minutos, realmente no es tan complicado, tampoco se necesita un conocimiento tan avanzado de programación. Entonces, bueno, ahora sí que ahí está la oportunidad de que podamos desarrollar nuevas tecnologías para poder optimizar todos los proyectos que tenemos. Muchas gracias. Instituto Mexicano del Transporte.